Predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús, la manifestación divina. Veo una llanura despoblada de vegetación y de casas. No hay campos cultivados y muy pocos y raras plantas reunidas aquí o allá en matas, vegetales familias, en los sitios en que el suelo está por debajo menos quemado. Imagine que este terreno quemado y baldío está a mi derecha, teniendo yo el norte a mis espaldas, y se prolonga hacia el sur respecto a mí. A la izquierda veo un río de orillas muy bajas, que corre lentamente también de norte a sur. Por el movimiento lentísimo del agua comprendo que no debe haberse desniveles en su lecho, y que fluye por una llanura tan achada que constituye una depresión. El movimiento es apenas suficiente para que el agua no se estanque formando un pantano. El agua es poco profunda, tanto que se ve el fondo, a mi juicio, no más de 1 metro, como mucho 1,5. Tiene la anchura del Arno hacia ese miniato Epoli, yo diría que unos 20 metros, pero no tengo buen ojo para calcular con exactitud. Es de un azul ligeramente verde hacia las orillas, donde, por la humedad del suelo, hay una faja tupida de hierba que alegra la vista, cansada de la desolación pedregosa y arenosa de cuanto se le extendía delante. Esa voz íntima que le he explicado que oigo y me indica lo que debo notar y saber me advierte que estoy viendo el Valle del Jordán. Lo llamo valle porque se emplea esta palabra para indicar el lugar por donde corre un río. Pero en este caso es impropio llamarlo así porque un valle presupone montes y yo aquí no veo montes cercanos. Pero en fin, estoy en el Jordán y en el espacio desolado que observo a mi derecha es el desierto de Judá. Si es correcto llamarlo desierto en el sentido de un lugar donde no hay casas ni trabajo humano. No lo es según el concepto que nosotros tenemos de desierto. Aquí no se ven esas arenas onduladas que nosotros nos pensamos, sino solo tierra desnuda, con piedras y detritus esparcidos. Es como los terrenos aluviales después de una crecida. En la lejanía, colinas. Además, junto al Jordán hay un gran paz, un algo especial, superior a lo común, como lo que se nota en las orillas del Transimeno. Es un lugar que parece guardar memoria de vuelos de ángeles y voces celestiales. No sé bien decir lo que experimento, pero me siento en un lugar que habla al espíritu. Mientras observo estas cosas, veo que la escena se puebla de gente a lo largo de la orilla derecha, respecto a mí del Jordán. Hay muchos hombres vestidos de diversas formas. Algunos parecen gente del pueblo, otros ricos. No faltan algunos que parecieran fariseos por el vestido ornado de ribetes y galones. Entre todos ellos, en pie sobre una roca, un hombre a quien, aunque sea la primera vez que lo veo, lo reconozco enseguida como el Bautista. Habla la multitud, y le aseguro que no son palabras dulces. Jesús llamó a Santiago y a Juan, los hijos del trueno. ¿Cómo llamar entonces a este vehemente orador? Juan Bautista merece el nombre de rayo, avalancha, terremoto, gran ímpetu y de severidad. Manifiesta efectivamente en su modo de hablar y en sus gestos. Habla anunciando al Mesías y exhortando a preparar los corazones para su venida, extirpando de ellos los obstáculos y enderezando los pensamientos. Es un hablar vertiginoso y rudo. El precursor no tiene la mano suave de Jesús sobre las llagas de los corazones. Es un médico que desnuda y hurga y corta sin miramentos. Mientras lo escucho, no repito las palabras porque son las mismas que citan los evangelistas, pero ampliadas en impetuosidad. Veo que mi Jesús se acerca a lo largo de un senderillo que va por el borde de la línea herbosa y umbría, que sigue el curso del Jordán. Este rústico camino, más sendero que camino,
Parece dibujado por las caravanas y las personas que durante años y siglos lo han recorrido para llegar a un punto donde, por ser menos profundo el fondo del río, es fácil vadearlo. El sendero continúa por el otro lado del río y se pierde entre la hierba de la orilla opuesta. Jesús está solo, camina lentamente, acercándose a espaldas de Juan. Se aproxima sin que se note y va escuchando la voz del trueno del penitente del desierto, como si fuera uno de tantos que iban a Juan para que los bautizara, y a prepararse a quedar limpios para la venida del Mesías. Nadie le distingue a Jesús de los demás. Parece un hombre común por su vestir, un señor en el porte y la hermosura, mas ningún signo divino lo distingue de la multitud. Pero diríase que Juan ha sentido una emanación de espiritualidad especial. Se vuelve y detecta inmediatamente su fuente. Baja impetuosamente de la roca que le servía de púlpito y va deprisa hacia Jesús, que se ha detenido a algunos metros del grupo, apoyándose en el tronco de un árbol. Jesús y Juan se miran fijamente un momento. Jesús con esa mirada suya azul tan dulce, Juan con su ojo severo negrísimo, lleno de relámpagos. Los dos, vistos juntos, son antitéticos. Altos los dos, es el único parecido. Son muy distintos en todo lo demás. Jesús rubio y de largos cabellos ordenados, rostro de un blanco marmóreo, ojos azules, atavío sencillo pero majestuoso. Juan, hirsuto, negros cabellos que caen lisos sobre los hombros, lisos y desiguales en largura, negra barba rala que le cubre casi todo el rostro, sin impedir con su velo que se noten los carrillos ahondados por el ayuno. Negros ojos febriles, oscuro de piel bronceada por el sol y la intemperie, oscuro por el tupido vello que lo cubre. Juan está semidesnudo, con la vestidura de piel de camello, sujeta la cintura por una correa de cuero, que le cubre el torso cayendo apenas bajo los costados delgados y dejando descubiertas las costillas en la parte derecha. Esas costillas cubiertas por el único estrato de tejidos que es la piel curtida por el aire. Parecen un salvaje y un ángel vistos juntos. Juan, después de escudriñarlo con su ojo penetrante, exclama: «He aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo es que viene a mí mi Señor?» Jesús responde lleno de paz: «Para cumplir el rito de penitencia. Jamás, mi Señor, soy yo quien debe ir a ti para ser santificado. Y tú vienes a mí». Y Jesús, poniéndole una mano sobre la cabeza, porque Juan se había inclinado ante él, responde: «Deja que se haga como deseo para que se cumpla toda justicia y tu rito sea inicio para un más alto misterio y se anuncie a los hombres que la víctima está en el mundo». Juan lo mira con los ojos dulcificados por una lágrima y le precede hacia la orilla. Allí Jesús se quita el manto, la túnica y la prenda interior, quedándose con una especie de pantalón corto. Luego baja al agua donde ya está Juan, que lo bautiza vertiendo sobre su cabeza agua del río, tomada con una especie de taza que lleva colgada del cinturón y que a mí me parece como una concha o una media calabaza secada y vaciada. Jesús es exactamente el Cordero en el candor de la carne, en la modestia del porte, en la mansedumbre de la mirada. Mientras Jesús remonta a la orilla y después de vestirse, se recoge en oración, Juan lo señala ante las turbas y testifica que lo ha reconocido por el signo que el Espíritu de Dios le había indicado como señal infalible del Redentor. Pero yo estoy polarizada en mirar a Jesús orando, y solo tengo presente esta figura de luz que resalta sobre el fondo de hierba de la ribera. Dice Jesús. Juan no tenía necesidad del signo para sí mismo. Su espíritu, presantificado desde el vientre de su madre, pues
poseía esa vista de inteligencia sobrenatural que habría poseído todos los hombres sin la culpa de Adán. Si el hombre hubiera permanecido en gracia, en inocencia, en fidelidad para su Creador, habría visto a Dios a través de las apariencias externas. En el Génesis se lee que el Señor Dios hablaba familiarmente con el hombre inocente y que éste no desfallecía ante aquella voz y no se equivocaba al discernirla. Era distinto del hombre ver y entender a Dios, justamente como un hijo con su padre. Después vino la culpa y el hombre ya no se ha atrevido a mirar a Dios, ya no ha sabido ni ver ni comprender a Dios, y cada vez lo sabe menos. Pero Juan, mi primo Juan, quedó limpio de la culpa cuando la llena de gracia se inclinó amorosa a abrazar a Isabel. Un tiempo estéril, entonces fecunda. El pequeño Elo saltó de júbilo en su seno, sintiéndole caerse de su alma la escama de la culpa, como costra que cae de una llaga que sana. El Espíritu Santo que había hecho de María la Madre del Salvador, comenzó su obra de salvación a través de María. Vivo sagrario de la salvación encarnada sobre este niño que había de nacer destinado a unirse a mí, no tanto por la sangre, cuanto por la misión que hizo de nosotros como los labios que forman la palabra. Juan los labios, yo la palabra. Él, el precursor en el Evangelio y en la suerte del martirio. Yo, quien perfeccionaba con mi divina perfección el Evangelio comenzado por Juan y el martirio por la defensa de la ley de Dios. Juan no tenía necesidad de ningún signo, pero la cerrazón de los demás lo requería. ¿En qué habría fundado Juan su aserción, sino sobre una prueba innegable que los ojos y oídos de los tardos hubieran percibido? Tampoco yo tenía necesidad de bautismo, pero la sabiduría del Señor había juzgado que ese era el momento y el modo del encuentro. E induciendo a Juan a salir de su cueva del desierto y a mí a salir de mi casa, nos unió en esa hora para abrir sobre mí los cielos de donde habría de descender Él mismo, paloma divina, sobre aquel que bautizaría a los hombres con tal paloma, y el anuncio, más potente que el angélico, porque provenía del Padre mío. Este es mi Hijo muy amado, con quien me he complacido. Para que los hombres no tuvieran disculpas o dudas en seguirme o en no seguirme. Las manifestaciones del Cristo han sido muchas. La primera, después del nacimiento, fue la de los magos, la segunda en el templo, la tercera en las orillas del Jordán. Después vinieron las infinitas otras que te daré a conocer, porque mis milagros son manifestaciones de mi naturaleza divina, hasta las últimas de la resurrección y ascensión del cielo. Mi patria quedó llena de mis manifestaciones, como semilla esparcida a los 4 puntos cardinales. Llegaron a todo estrato y lugar de la vida, a los pastores, a los poderosos, a los doctos, a los incrédulos, a los pecadores, a los sacerdotes, a los dominadores, a los niños, a los soldados, a los hebreos, a los gentiles. También al presente se repiten, pero como entonces el mundo no los acoge. No solo esto, sino que no acoge las actuales y olvida las pasadas. Pues bien, yo no desisto. Yo me repito para salvaros, para conduciros a la fe en mí. ¿Sabes, María, lo que haces? Es más, lo que hago mostrándote el Evangelio. Es un intento más fuerte de atraer a los hombres hacia mí. Tú has deseado esto con ardientes oraciones. Ya no me limito a la palabra. Los cansa y los separa. Es un pecado, pero es así. Recurro a la visión y además de mi evangelio y la explico para hacerla más clara y atrayente. A ti te doy el consuelo de ver. A todos doy el modo de desear conocerme. Y si no me sirviera aún
y cuáles crueles niños arrojasen el don sin comprender su valor, a ti te quedará mi don y a ellos mi enojo. Podré, una vez más, pronunciar la antigua recriminación. Hemos tocado y no habéis bailado, hemos entonado lamentos y no habéis llorado. Pero no importa. Dejemos que los inconvertibles acumulen sobre su cabeza los tizones ardientes y volvámonos hacia las ovejas que tratan de conocer al pastor, que soy yo, y tú, el callado que las conduce a mí.